los, tanto las diapositivas cuanto la grabación. Infelizmente, una parte de la clase de ayer no fue posible grabar, entonces pido disculpas por eso. Empezaremos entonces. Hoy día hablaremos del ciclo de Krebs. Aquí algunas generalidades, pero no piensen ustedes que porque son generalidades no se deben tomar en cuenta. Todas las partes de las diapositivas son bastante importantes y sí pueden entrar en su examen. Hablo por mi experiencia como exalumno de la doctora Milenka y de mis diapos, de mis apuntes, todo, alguna cosa por lo menos siempre entraba en el examen. Claro que no hay como poner todo el contenido, pero una cosita u otra siempre entraba. Básicamente, al contrario de las reacciones que vimos ayer, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Las vías metabólicas que ocurrían en el citosol, en caso de la glicólisis, en el retículo endoplasmático liso, como era el caso de la gluconeogénesis, que podría ser también, bueno, en el citosol de igual forma, pero también podría ser en el retículo endoplasmático liso. El ciclo de Krebs va a ocurrir en la matriz mitocondrial, ocurre en nuestras mitocondrias, los órganos, las organelas, mejor diciendo, responsables, ¿no? por nos permitir la oxigenación, que obtengamos oxígeno. Confirmaré una vez más si está grabando. Un momentito. Ahí ya está. También diferente de las demás reacciones que hemos visto, este proceso va a ocurrir en 8 reacciones. Me acuerdo que la glicólisis eran 10. Y también van a actuar 8 enzimas en los procesos que van a ocurrir. El ciclo de Krebs va a activarse en situaciones de hipoglicemia. Los que estaban ayer, bueno, creo que todos estaban ayer, pero los que han visto la clase ayer, ¿qué es una situación de hipoglicemia? Cuando una persona está hipoglicémica. Hoy día voy a preguntar más cosas a ustedes. ¿No sería cuando contiene un poco consumo de alimentos, digamos? ¿No sería Sí, sí, está bien. ¿Alguna otra situación que te acuerdas de que la persona se queda con una baja cantidad de glucosa en la sangre? al encontrarse en ayunas, digamos? En ayuno. Sí, por ejemplo. Eso, muy bien. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, en situaciones de hipoglicemia puede activarse. También puede activarse en situaciones de normoglicemia, cuando la glicemia está normal, o incluso en hiperglicemia. Una otra pregunta para ustedes, ¿cuál es el nivel de glicemia normal? Una media, un promedio. ¿Quién se acuerda? ¿O quién ya ha escuchado sobre esto? ¿Nadie? Bueno, eso también es muy importante y con el tiempo ya se va a quedar grabado porque van a escuchar 1000 veces hablar de los niveles de glicemia por su importancia, ¿no? En los tratamientos y procedimientos médicos. La glicemia normal de un individuo puede ser de 70 a 110 miligramos por decilitro de glucosa, pero esto puede variar, no es 100% de las veces un valor fijo. Puede variar de acuerdo al laboratorio, de acuerdo al hospital, qué valores toman como referencia. Pero por general, 70, 110. Cuando una persona tiene una glicemia de 60 o de 50, ¿qué está pasando? Tiene una hipoglicemia. Exacto, muy bien. Y cuando tiene una glicemia de 400, Sí, hiperglicemia en ese caso. muy bien. Y incluso van a ver en caso de pacientes, especialmente los pacientes diabéticos, a veces llegan
a un nivel de glicemia de 400, de 600, es un nivel absurdo, y ahí tienen que ir directamente a emergencias porque tienen que darle diuréticos y bajar lo más antes posible este nivel de glicemia. Entonces, va a tener intervención vitamínica. Los que estaban ayer, ¿qué son las vitaminas? ¿Qué otro nombre podemos llamar las vitaminas? No sé si se acuerdan. Bueno, las vitaminas pueden ser llamadas también de coenzimas. Hemos visto que participan en las reacciones enzimáticas, actúan ayudando a las enzimas principales a realizar sus funciones. Entonces, las vitaminas que tanto se habla que tenemos que consumir y todo, se llaman también coenzimas. Y tenemos aquí que hay la participación de la vitamina B1, B2, B3, B5 y la lipoamida. Van a actuar. Ese proceso se inhibe cuando hay un exceso de ATP y se activa cuando hay un exceso de ADP. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pasaremos entonces. Relación con las vías metabólicas. Vimos ayer también que las vías metabólicas están relacionadas. Hay muchas vías que tienen como que puntos de salida unas para las otras y permiten la continuidad de diversos procesos de acuerdo a la necesidad del cuerpo, ¿no? Si el cuerpo necesita de energía, si el cuerpo necesita de algún sustrato, de algún producto, se van a relacionar con otras vías metabólicas. Y el ciclo de Krebs no es diferente. Se va a relacionar con la lipogénesis, o sea, la generación de la grasa, del tejido graso, la beta-oxidación y del metabolismo de los aminoácidos, o también de las proteínas. Pero claro que puede haber metabolismo de aminoácidos, no necesariamente hablando de proteínas, porque son la unidad fundamental, ¿no?, de las proteínas. Pero pasamos. Es un proceso donde hay una oxidación de materia orgánica. Ay, perdón. Y vamos a ver ahí, perdón, un momentito. Ya, perdón, tuve que salir un momentito. Y vamos a ver ahí que hay la oxidación de diversos fuentes orgánicas, como serían los cuerpos cetónicos, los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Todos estos pueden participar o ser oxidados en ese proceso. La importancia biomédica de ese proceso sería, obviamente, la síntesis de ATP, ¿no?, para que el cuerpo consiga energía. La síntesis de aminoácidos no esenciales. Los no esenciales ya sabemos que son aquellos que puedes obtener por la alimentación. Entonces, por esa razón, no son esenciales, pero sí pueden producir en este proceso. La síntesis también del grupo M o hemo, que van a ver que es como que parte de la hemoglobina y posibilita que nuestros glóbulos rojos como que se agarren a las moléculas de oxígeno y permiten el transporte efectivo de oxígeno, bien como el oxígeno se salga a los tejidos cuando sea necesario o también su absorción posibilitan todos esos procesos. De ahí la importancia sobre este grupo hemo. Aquí les he puesto también algunas estructuras o algunos participantes que contienen el grupo M. Como les he dicho, la hemoglobina, la más conocida. La mioglobina en los músculos también tiene el grupo M. La catalasa, una enzima también muy importante, y el citocromo, que van a ver también que es muy importante, especialmente en el diagnóstico también de algunas enfermedades, pero eso más adelante. En ese proceso también se producen neurotransmisores. Bueno, disculpar, es que siempre que estoy utilizando el bolígrafo digital, por así decirlo, a veces estoy apretando en algunos lugares y pasa automáticamente las diapositivas, van a disculpar. Algunos neurotransmisores son producidos y también fosfolípidos.
Aquí una imagen, ¿no? de un esquemita rápido de neurotransmisión, las vacuolas de neurotransmisión, y aquí tenemos los fosfolípidos que van a constituir la membrana celular. Ya vimos que es muy importante estos fosfolípidos por permitir la impermeabilidad de la membrana, no dejar que se rompa la célula, y además posibilitar que estén aquí estas proteínas de membrana, ¿no? Que tienen diversas funciones, funciones de reconocimiento celular, funciones de paso de sustancias a través de sus canales y muchas otras cosas. Y tenemos que en ese proceso del ciclo de Krebs, el sustrato va a ser el acetil coenzima A, y los productos que se van a producir van a ser el CO2, eliminado posteriormente por la respiración, ¿no? El agua y el ATP, como que el objetivo principal de este proceso. Aquí vimos también que es un proceso donde ocurren diferentes tipos de reacción, así como los mencionados ayer. Nunca se produce solamente un tipo de proceso, sino que varios de ellos para ir modificando las moléculas y obtener los productos específicos. Entonces, las reacciones que van a ocurrir en este caso van a ser las reacciones de hidratación, donde se añade un hidrógeno, ¿no? en las sustancias. Reacciones de deshidratación, donde sacan un hidrógeno, de isomerización, donde va a cambiar la forma o la distribución de los átomos ahí en la molécula, de descarboxilación, que sería de retirar, ¿no? la molécula, como que componentes de carbono, la oxidorreducción, sería la reducción de las estructuras, pérdida de electrones, perdón, cosas así, y la fosforilación, que tiene que ver con los grupamentos fosfato. Y también la activación, ¿no? Por lo que hablamos ayer de los primeros mensajeros, segundos mensajeros. ¿Quién se acuerda el nombre del primer mensajero que hemos dicho ayer? Un ejemplo, que incluso he dibujado con esta forma. No sé quién se acuerda. ¿Alguien se acuerda? Chicos, ojo que esto realmente puede ser una pregunta para ustedes en su examen. Me acuerdo que una vez la doctora me preguntó eso. Bueno, para los que no se acuerdan, el primer mensajero va a ser el glucagón, uno de los que fueron mencionados, ¿no? La insulina en su proceso específico también puede ser un primer mensajero. Pero en el ejemplo que dimos ayer, que va a ocasionar los procesos de fosforilación de las enzimas y posibilita todas esas vías metabólicas que estamos hablando, va a ser el glucagón. Y tenemos también como segundo mensajero el AMP cíclico. Voy a poner aquí también, para que vean después en la grabación. El segundo, el AMP cíclico. Pero esto ya a nivel intracelular, ¿no? No de membrana. AMP cíclico. Estos procesos favorecen que haya esta fosforilación y se activen las enzimas necesarias y ocurran los procesos de glucólisis, de ciclo de Krebs y muchos de otras vías. Ahora sí. Algunos nombres de este ciclo. Y esto incluso fue pregunta de examen. Pregunta de examen. Voy a poner aquí. Nombres del ciclo de Krebs. Puede llamarse ciclo de Krebs. Puede llamarse ciclo del ácido cítrico o CAC. Y ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tiene estas tres nomenclaturas principales. Y aquí vamos a empezar ya con el proceso propiamente dicho. Como aquí, a partir de aquí ya es una parte un poquito más pesada, más cansativa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, hasta ahora solo hemos hablado de términos generales, ¿no? Entonces, cualquier duda me avisa. Bueno, vemos aquí que es un proceso que va a ocurrir después de la glucólisis. Vemos que la glucólisis ya ocurrió en el citoplasma de la célula y ahora los productos, o sea, lo que fue producido, perdón por el volumen a veces, los
se van a la mitocondria de la célula y es ahí donde va a ocurrir este proceso del ciclo de Krebs. Entonces, ocurrió la glucólisis, los sustratos fueron para la mitocondria y lo vemos aquí. Y ahora vamos a decir los procesos que van a ocurrir. Bueno, el piruvato inicialmente tiene que convertirse en acetilcoenzima A, porque vimos que la acetilcoenzima A es el sustrato del ciclo de Krebs. Entonces, para convertirse, lo que ocurre es que actúa una enzima llamada piruvato deshidrogenasa. Por su nombre, puede imaginar que va a sacar hidrógeno de la molécula de piruvato y entonces se produce acetilcoenzima A. Pero ¿a dónde va el hidrógeno? Pueden ver aquí que viene una coenzima llamada FMN y esta enzima va a captar los hidrógenos que han sacado de estas moléculas, como ven aquí. Y ahí se sale a sus funciones específicas, ¿no? Específicamente todavía va a interactuar con el NAD, que ya hemos hablado en la clase anterior. Y el NAD también va a absorber o como que agarrar estas moléculas de hidrógeno. Entonces, la primera reacción que ocurre es una reacción de deshidratación y se va a formar el acetilcoenzima A y liberar las moléculas de hidrógeno, los átomos de hidrógeno. Perdón, he hablado de una reacción de deshidratación, pero es una reacción de oxidorreducción. Me van a disculpar. Pasando. Aquí hemos visto como que una descripción ya más textual, ¿no? del proceso que acabamos de hablar. Y lo que va a ocurrir en ese proceso es la participación de 3 enzimas y 5 coenzimas. Eso también puede ser pregunta de su examen. Creo que daría una buena pregunta. Vemos que van a actuar aquí la piruvato descarboxilasa, que va a quitar un carbono a la molécula, la dihidrolipodeshidrogenasa, que va a oxidorreducir, o provocar la pérdida de protones. Y esta trabaja con la vitamina B2, que es justamente esta coenzima que hemos hablado, la FMN. Entonces aquí atrás, cuando ustedes han visto este FMN, nada más es que la vitamina B2. Y la vitamina B3, que es el NAD, igual vimos, y después capta los átomos de hidrógeno, aquí, el NAD, la vitamina B3. También hay la acción de la enzima dihidropolitransacetilasa, o transacetil A, que va a trabajar con la vitamina B5, la coenzima A y la lipomida. Estas son las coenzimas y las enzimas que van a participar de este proceso. ¿Se acuerdan que en la glucólisis también habían 3 que eran las más importantes porque estaban involucradas en procesos irreversibles? Y aquí igual tenemos algunos elementos, ¿no? Algunas enzimas que son las más importantes y sería bueno que ustedes las memoricen, por lo menos estas 3 enzimas y 5 coenzimas. Y aquí tienen la definición, ¿no? De cada una, la B1, B2, estas las vitaminas y su nombre ya más, como que puedo decir, un nombre y apellido, por así decirlo. Bueno, tenemos ahora el inicio del proceso, ya fueron formados los acetilcoenzima A. Y lo primero que va a ocurrir es que el acetilcoenzima A se va a reagir o va a interactuar con el oxalacetato. La acetilcoenzima A con 2 carbonos y el oxalacetato con 4 carbonos. Y esto va a originar citrato, que tiene 6 carbonos. Vemos aquí también la unión de las unidades de carbono, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que va a actuar aquí la coenzima B5, junto con la enzima citrato sintasa. Como el nombre nos dice, ¿no? Citrato y sintasa de síntesis, o sea, va a unir los dos para formar citrato. La citrato sintasa interactúa y genera este sustrato. En ese proceso hay tanto una hidratación contra una deshidratación. Se adiciona y se saca una molécula de
de sus componentes para producir el citrato. Luego, aquí ya vemos a la derecha, voy a separar estos procesos, vemos que el citrato va a sufrir una reacción de isomerización y se convierte en isocitrato. Y luego el isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato. Y aquí vemos también la acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Aquí se saca una molécula de un átomo, perdón, de hidrógeno, va a salir de esta reacción, va a ser captada por el NAD, que va a salir ya como NADH, y también hay liberación de gas carbónico, de CO2, que eso va a salir a través de la respiración también. Y ahí se forma el alfa-cetoglutarato. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno. Luego, este alfa-cetoglutarato se va a convertir en succinilcoenzima A, que tiene 4 carbonos. Y aquí le van a agregar el CO2 y van a sacar también una molécula de hidrógeno. Vemos aquí que el NAD viene sin nada y sale como una DH, o sea, con una molécula de hidrógeno que sacaron de esta reacción. También vemos aquí que son reacciones irreversibles, ¿no? Porque no hay las dos flechitas como en el caso de algunas reacciones de la glucólisis, por ejemplo. Luego, el succinilcoenzima A se convierte en succinato y en este proceso pierde gas carbónico, sale el CO2 y es agregado un fosfato inorgánico, está representado aquí por PI. Vemos que la molécula de GDP sale como GTP y deja esta molécula de fosfato inorgánico. Se forma el succinato y bueno, este GTP va a posibilitar también la formación de una molécula de ATP. Entonces es un sustrato producido en este proceso y al fin también va a generar una molécula de ATP. Porque este fosfato inorgánico que saca de la reacción lo va a adicionar a una molécula de ADP que se convierte en ATP. Adenosina difosfato con 2 fosfatos, ahora se convierte en adenosina trifosfato con 3 fosfatos, como hemos visto también en la clase de ayer. Y ahora tenemos la última parte, ¿no?, de la reacción del ciclo de Krebs, donde el succinato se va a convertir en fumarato y en este proceso pierde también hidrogeniones. Luego el fumarato se convierte en malato y hay se le agrega una molécula de agua y el malato se convierte en oxalacetato. Y bueno, vimos que el oxalacetato también es una parte del proceso del ciclo de Krebs y que al principio reacciona con el acetilcoenzima A. Entonces aquí ya tenemos la apertura para que vuelva a ocurrir el ciclo de Krebs. En el proceso de pasaje del malato para oxalacetato, tenemos que también hay una pérdida de un hidrogenión. Y bueno, cada vuelta del ciclo va a producir en el total 10 ATPs. Incluso eso también fue una cuestión de examen para mí, porque hablaba de las vueltas del ciclo y si no sabes cuántos ATP se producen, ya estás chao, ¿no? Entonces, esto sería. ¿Tienen alguna duda? Bueno, aquí les he dejado algunos links, como siempre, videos que no les he puesto aquí a la macana, o sea, cualquier video son buenos videos, buenas indicaciones. Les puse aquí para que puedan revisar el tema después. Y redes sociales, donde comparto también material de medicina.
La clase de aquí a poquito se va a cortar. Les pido que ingresen a otro link del Zoom que voy en los grupos, pero a ver, un momento. Listo. Ya, entonces voy a cerrar esta llamada y enviaré otro link para que directamente hablemos de lo que son los eicosanoides, ¿vale?